¿Quién después de haberse pegado una ofuscada muy horrible, haber dicho lo que no debió haber dicho, haber herido a alguien, no dice, ay, ¿yo por qué no pensé antes de hablar? ¿Yo por qué no soy capaz de manejar estas emociones? ¿Quién no se ha sentido angustiado, triste? Porque yo, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Yo para dónde voy? No tengo como un proyecto de vida claro. ¿Quién no se ha aferrado al primer espantapájaros que se le arrima solo por el hecho de no estar solo, de no sentirse solo? De todos estos temas vamos a hablar hoy con un tema muy novedoso, considero muy necesario, que según nuestra invitada de hoy, que se llama Susana Ceballos, psicóloga, se llama primeros auxilios emocionales. Hablamos de primeros auxilios para asuntos físicos, acá hemos hablado de quemaduras, de atragantamiento, de una cantidad de cosas, Susana, pero primeros auxilios emocionales me parece muy novedoso y yo creo que en el mundo funcionaría muy distinto si supiéramos manejar, no controlar, manejar las emociones y atendernos y darnos esos primeros auxilios. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olga, muchas gracias. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Cuéntanos un poquito de ti, eres psicóloga, ¿verdad? Bueno, sí, estudié psicología en la Universidad de San Buenaventura. Me gradué hace más o menos 6 años, no, miento, hace 7 años. Okay. Ejercí mis primeros 5 años en los juzgados de familia de Río Negro, Antioquia. Trabajé con el sistema penal de adolescentes y trabajé con los, digamos, juzgados de familia, atendiendo todas las situaciones de familia que se presentaban en los juzgados. De alguna forma de ahí, digamos, surgió esta necesidad de empezar a atender emocionalmente diferente todas las situaciones que se nos presentan, que son tan cotidianas en nuestras relaciones. Entonces, bueno, ya posterior a eso me he dedicado a la psicoterapia como herramienta de rigor para el conocimiento de sí mismo y para aprendernos a gestionar emocionalmente. Ahora, digamos que primeros auxilios emocionales es una herramienta que en este momento yo estoy implementando para generar cultura emocional, que está enfocada en conocernos mejor para relacionarnos mejor, ¿cierto? Gestionándonos emocionalmente, atendiéndonos emocionalmente. Con toda esa experiencia vivencial con tu trabajo y con tu estudio, ¿dirías que somos sanos emocionalmente o nos falta mucho en todas las edades aprender a manejar las emociones? Bueno, yo no hablo tanto de no ser sanos emocionalmente, yo creo que todos, estoy segura que dentro de todos hay un ser sano ya. Sin embargo, hemos estado tan acostumbrados a vernos emocionalmente de una forma que se nos ha olvidado, digamos, reconocer ese ser sano en nosotros. Entonces, no es que no seamos sanos emocionalmente, sino que somos analfabetas emocionales, no conocemos, digamos, cómo esas emociones operan en nosotros, se manifiestan en nuestra vida y de alguna forma la dirigen. Entonces es como, bueno, dejar de darle el poder a las emociones de que me dominen y dejar de pensar que yo soy la emoción y empezar a darme cuenta que yo soy quien siento la emoción y quien puedo darle una dirección a eso que siento. Perfecto. No es que no haya que sentir emociones, claro que sino hay que sentirlas. Hay que direccionarlas. Claro, las emociones son la banda sonora de la vida. El mundo no es como yo soy, no es como yo lo pienso, es como yo me siento. O sea, de acuerdo a cómo yo me siento es como yo veo el mundo. Exactamente. Les decía ahorita introduciendo el programa que hemos hecho programas sobre primeros auxilios a nivel físico y hay pasos para manejar las quemaduras, para manejar el atragantamiento. Para esto de primeros auxilios emocionales, y es lo que vamos a ver ahora, también hay como unos tips y unos pasos a seguir bien interesantes, ¿verdad? Algo muy práctico. Claro que sí, o sea, esa es la intención, de que eso sea algo que sea aplicable a nuestra vida. Incluso digamos que son pasos que yo misma propuse en ese atenderme a mí emocionalmente, o sea, son pasos que yo misma de alguna forma generé cuando yo misma me vi emocionalmente abrumada y no sabía qué hacer, ¿cierto? Entonces son pequeños pasos como para empezar a prestarme atención y hacer algo distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer en una crisis, en un estado emocionalmente alterado. Perfecto, primeros auxilios emocionales. ¿Y quién no necesita aprender a manejar las emociones? Yo creo que todos, por eso los invitamos a que estén con nosotros y a Susana que se siente. Muchas gracias. A que te pongas cómoda. Y a nuestros invitados, bueno, ya en el desarrollo del programa van a entender bien de qué se trata la temática que hoy les estamos proponiendo y saben que está nuestra línea de WhatsApp abierta, que es el 305-316-6560, 305-316-6560, para que ustedes nos pregunten lo que quieran y también nos cuenten cómo manejan sus emociones. Primeros auxilios emocionales, nuestro tema de hoy, con la psicóloga Susana Ceballos, y propongo que empecemos con esta primera pregunta para que empecemos a desarrollar el tema.
Hola, mi nombre es Nicolás y me gustaría saber si es posible aprender a manejar mis emociones. Si es posible, mi querida Susana. Es posible aprender a manejar nuestras emociones. Dios mío. Y esto puede vivirlo alguien que lleva 40 años conscientemente diciendo no las manejo, pero voy a decidirlo y voy a seguir rigurosamente unos pasos y voy a ser capaz. Claro que sí, solamente el hecho de yo decidir de alguna forma empezarme a prestar atención a lo que siento y cómo lo siento, en esa medida puedo empezar ya a hacer un cambio. O sea, no se trata de hacer algo muy grande, no se trata de cambiar radicalmente nuestra vida, no. Manejar nuestras emociones es primero prestarnos atención, ser consciente de nuestros estados emocionales en el día, preguntarme cotidianamente cómo me siento. Hay dos tipos de realidades. Está la realidad propia, que es la suma de esos campos emocionales o esos estados emocionales que de alguna forma me describen, ¿sí? Y está la otra realidad, que es la realidad colectiva. Esa realidad colectiva es la suma de las realidades propias. Entonces, yo para saber con quién me relaciono, cómo me relaciono, porque yo me relaciono a través de actos y pensamientos, necesito prestarle atención a mi estado emocional, porque mi estado emocional es el que le va a dar de alguna forma pues dirección a esa forma de relacionarme. Perfecto. Sigamos viendo asuntos importantes que nos encontramos en las calles de Medellín. Le hicimos una pregunta a diferentes personas, aleatoriamente, y la pregunta fue, cuando te sientes solo y aislado, ¿qué haces? Vamos a ver las respuestas que nos dieron y con base en eso podemos seguir desarrollando el tema. Cuando te sientes solo y aislado, ¿qué haces? Aquí están las respuestas. Cuando yo me siento sola, leo. La lectura me parece que es una buena compañía. Yo lo que más hago es distraerme con otras cosas, por ejemplo, con juegos, leyendo, estudiando, trabajando. Me voy para donde mi familia a distraerme. Casi nunca me siento sola a pesar de que vivo sola. Tengo libros para leer, tengo con quién conversar, a quién llamar. Me gusta escuchar música, me gusta leer, pero más que todo escuchar música. Aquí estaba apuntando las respuestas. ¿Cómo ves? A ver, recapitulemos. Cuando te sientes solo y angustiado, ¿qué haces? Casi todos buscan distraerse, ¿cierto? Evadir ese sentimiento a través de la lectura, a través de juegos, a través del trabajo. Voy donde mi familia, otra persona dice que aunque vive sola, no se siente sola, que escuchan música. ¿Cómo ves esas respuestas? Bueno, hay unas respuestas. La mayoría de las personas, digamos, y me incluyo porque durante mucho tiempo lo sentí, evitamos sentirnos solos precisamente porque la soledad, al ser un estado en el que yo me encuentro, me lleva a mí a tener que prestarle atención a cómo me siento. Y normalmente lo que hacemos pues es evadir o evitar esa situación de escucharme. Entonces normalmente pues tendemos a distraernos, a hacer algo que me evite a mí prestar atención a lo que estoy sintiendo. Entonces eso es lo que estamos acostumbrados a hacer. Sin embargo, los hábitos como la lectura o el yo tener, digamos, la intención consciente del para qué yo estando sola voy a leer, si yo tengo claro, o digamos, voy a leer para embellecer mi mente, por ejemplo. Voy a leer para nutrirme de algo bonito hoy. Voy a leer para mirar, digamos, cómo me puedo vestir emocionalmente hoy. Es muy distinto la intención detrás de la acción. Hay gente que acaba de escuchar, que lee, escucha música, pero una cosa es que yo lo haga para distraerme y otra es que yo la haga para estar conmigo, para acompañarme, para escucharme, ¿cierto? Porque la música nos escucha, ¿sí? Aquí cuántos no tienen una canción que cuando se sienten en un estado emocional determinado la escuchan como porque sienten que la canción los escucha, ¿cierto? O leen precisamente para eso, para prestarse atención. Para seguir desarrollando el tema de la soledad, va la siguiente pregunta. Mi nombre es Angie y quisiera saber por qué la mayoría de personas no les gusta estar solas. ¿Por qué nos da tanto miedo enfrentar la soledad, mi querida Susana? Y hablo a veces de soledad absoluta y muchas veces de soledad de pareja, porque muchas personas consideran, tú estás solito, porque no tienes pareja, por ejemplo, estando rodeado de familia, de amigos, pero en términos generales, ¿por qué nos da tanto miedo estar solos, por Dios, Susana? Yo creo que primero por el concepto que tenemos de soledad, ¿cierto? De alguna forma los conceptos son los que nos separan de la realidad que nosotros queremos. O sea, para muchos y la mayoría, la soledad implica estar sin nadie, estar sin alguien que me acompañe, o estar, digamos, como sin nada que hacer, o estar sin una pareja, o estar sin seres queridos, ¿cierto? Pero
Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nos da miedo vernos a nosotros mismos, porque hay una percepción que tenemos de nosotros mismos que de alguna forma está errada, ¿no? Nosotros creemos que no somos, digamos, a veces tan maravillosos como creemos y eso no quiere decir que sea verdad, pero me da miedo enfrentarme a esa percepción, a esa idea que yo tengo de mí cuando estoy solo, ¿cierto? Porque cuando estoy solo lo tengo que hacer, o sea, tengo que enfrentarme a quién soy. Bueno, esto que soy si es lo que yo quiero ser, esto que soy, esto que estoy diciendo si es lo que de verdad me gusta. Entonces nos da miedo respondernos esas preguntas, nos da miedo respondernos, digamos, las sensaciones o darnos cuenta de las sensaciones que me llevan a mí a estar donde estoy. Nos da miedo darnos cuenta que tal vez estamos con personas que no queremos estar, nos da miedo darnos cuenta que de pronto estamos haciendo algo que no queremos hacer. Y la soledad de alguna forma nos permite respondernos esas preguntas. Y le huimos a autoevaluarnos, a mirarnos por exactamente, dentro. a indagarnos. Y la indagación, la autoindagación, aunque muchos no lo crean, y yo quiero empezar a cambiar ese concepto, es un acto de amor de la conciencia. O sea, cuando yo indago en mí mismo y me pregunto, bueno, ¿cómo estuve hoy? Yo estoy teniendo un acto de amor conmigo y empezar a ser amorosos con nosotros es lo que en este momento necesitamos para poder gestionarnos emocionalmente. Perfecto, y hablando de emociones, esta mujer, como les decía al principio, Lubera Mateo, un discurso muy bonito con relación a los primeros auxilios emocionales. ¿Cuáles son esos asuntos que necesitan primeros auxilios emocionales, los básicos? Bueno, les voy a dar, digamos, como un ejemplo. Uno de los casos es que llevamos sintiéndonos mucho tiempo solos y aislados, ¿cierto? Llevamos sintiéndonos tristes por un largo tiempo, ¿cierto? Como que nos acostumbramos a la tristeza. Es que yo soy así, ¿cierto? Nos acostumbramos incluso a nombrarnos de esa manera. Otro de los casos es que nos sentimos, digamos, intranquilos con lo que estamos haciendo, o sea, sentimos que lo que hacemos no es lo que yo quiero hacer. También nos sentimos irritados constantemente o sentimos que nada de lo que hacemos tiene sentido, como bueno, esto que estoy haciendo, ¿para qué? No le encuentro sentido a eso que estoy haciendo. Cuando sentimos de alguna forma frustración e impotencia porque no logramos manifestar una relación de pareja, ¿cierto? Cuando nos cuesta de alguna forma estar solos o nos obligamos a estar en situaciones en las que no queremos estar por miedo a que nos rechacen. O también cuando no quiero decir lo que pienso y lo que siento porque de pronto, bueno, ¿qué dirán? De pronto me rechazan, no, mejor tener un amigo que no tener amigo, entonces mejor, ¿para qué le voy a decir lo que pienso y lo que siento? Y ese cúmulo de no hacer o hacer solamente para agradar es lo que hace que muchas veces entremos en estados de ansiedad, de sentirme constantemente en un estado de intranquilidad, triste. Esos son como los principales casos que yo he observado, digamos, como persona y como profesional que necesitan atención. Lo recapitulo. ¿Cuáles son los principales casos que requieren primeros auxilios emocionales? Yo creo que todos nos identificamos con alguno, con varios o con todos. Ojo, llevas sintiéndote triste por un largo tiempo. Te sientes solo o sola y aislada. Te sientes obligado a estar en una relación que no quieres por miedo a la soledad. Sientes que debes anteponer las necesidades de tu familia o de los tuyos a las propias. Te sientes intranquilo porque estás haciendo algo que no quieres hacer. Sientes que tu trabajo no es reconocido o apreciado. Sientes que no puedes confiar en nadie. Te sientes frustrado porque no estás cumpliendo con lo que socialmente se espera de ti. Ese es otro asunto, Susana. Seguir el libreto es lo que nos exige la sociedad y a veces o uno no puede o uno no lo quiere seguir. Sientes rabia cada vez que las cosas no salen como esperas. Sientes que la ira te domina. Todos esos asuntos tan cotidianos que, como digo, todos hemos sentido, requieren primeros auxilios emocionales. Susana, porque si uno se guarda todas estas sensaciones, todas estas frustraciones, uy, ¿qué le pasa a uno internamente si no lo maneja y si no pide ayuda y si no busca salidas? Se nos presentan esas situaciones en las que dice, ¿qué dije? ¿Por qué dije eso? ¿Cierto? Como se nos presentan situaciones en las que llegamos a herir a las personas que nos rodean porque reaccionamos ya sea violentamente o agresivamente o decimos algo que no quisimos decir o empezamos a exigirle o a tener conflictos en nuestras relaciones interpersonales porque creemos que los otros tienen que satisfacer esas necesidades que de alguna forma yo no atiendo. Por ejemplo, la más común es el reconocimiento y la seguridad, ¿cierto? Yo cuando no me proveo de la seguridad, digamos, como una necesidad básica, me corresponde a mí darme aquella
esa sensación de sentirme segura y estable conmigo misma, le empezamos a exigir a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos den atención, que nos hagan sentir seguros. Entonces, cuando yo no atiendo emocionalmente, digamos, a situaciones que me generan malestar, porque para eso son las emociones, para yo sensarme, para yo conocerme y saber qué hacer ante esas situaciones, es lo que hace que se presenten tantos conflictos en nuestras relaciones cotidianas, ¿cierto? Que yo siempre peleé con mi hermano, que yo siempre peleé con mi pareja por lo mismo. O sea, eso de que siempre peleemos por lo mismo no es normal, pero lo hemos hecho tan cotidiano que lo hemos normalizado y creemos que pelear en las relaciones de pareja es normal, que creemos que estar mal está bien o que hace parte de la vida. Por ejemplo, una frase o una creencia como, bueno, el sufrir hace parte de la vida. El dolor purifica. El dolor purifica, ¿cierto? Son creencias a través de las cuales nos hemos construido y que ha llevado a que nos desresponsabilicemos, o sea, que no seamos responsables de lo que siento, sino que yo le eche la culpa o responsabilice a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi amiga, y que no atienda lo que yo necesito, pero realmente, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cierto? O sea, la necesidad siempre es interna y siempre es emocional. O sea, mis necesidades emocionales son las que permean todas esas No situaciones. pretendemos con el tema decir que tu vida tiene que ser perfecta, que en tu vida no puede haber altibajos, que tu vida tiene que ser un mar de felicidad. Ojalá, pero pues yo pienso que es complicado, pero sí que esas situaciones repetitivas que nos hacen tanto daño y que podemos diagnosticarlas a través de este programa, por ejemplo, se aprendan a encaminar y a manejar, ¿verdad? Claro, es que no se trata de tener una vida perfecta, sino de una vida que yo pueda disfrutar, ¿cierto? De hecho, esto surgió precisamente de esa necesidad. Yo sentía que no estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, no estaba disfrutando quién era. A mi corta edad se me pidió y se me exigió un montón de responsabilidades que me llevaron, hey, préstate atención, ¿cierto? Entonces, no se trata de tener una vida perfecta, se trata de conocernos, de estudiarnos, para vivir mejor, para disfrutar, y todos queremos vivir mejores para disfrutar, para eso es la vida. Para eso vinimos, para eso Dios quiso que viniéramos a este mundo, para que buscáramos nuestra felicidad. Y seguimos con nuestro periodista Brian recorriendo las calles de Medellín, y ahora hicimos la siguiente pregunta, mi querida Susana, que dice así: cuando sientes angustia al no saber qué quieres hacer con tu vida, ¿cómo actúas? Esos momentos en los que uno, sin importar la edad, uno puede tener 50 años y decir, yo no sé para dónde voy, yo no sé qué proyecto de vida tiene, o el pelado que va a salir del colegio y tampoco tiene ni idea para dónde coger. Cuando sientes angustia al no saber qué quieres con tu vida, ¿cómo actúas? Aquí están las respuestas. No, pero no siento esa angustia porque siempre sé qué va a pasar, hay que planear, pues uno tiene que planificar la vida. Trato de tomar la situación con calma y analizar pues como las diferentes posibilidades que pueda tener para solucionarlo. Cuando no sé qué quiero en mi vida, no hago nada. Eso no me pasa. No, porque es que me conozco y al conocerme sé que quiero. Perfecto. Divina, Aquí también, aquí hermosa, apunté mi pastelito. Sabiduría. Planifico lo que quiero hacer, lo tomo con calma y analizo las posibilidades que tengo, dijo otra persona. Cuando no sé qué quiero hacer con mi vida, no hago nada, y eso es lo peor que nos puede pasar, diría yo. Y básicamente esa es como la recapitulación de las respuestas. Sí. ¿Cómo viste? ¿Qué piensas tú? Hermoso, especialmente la última mujer que habló, eso es sabiduría de la vida, de saberse, digamos, estar en la incertidumbre también de ese no sé qué hacer. Y en medio de ese no sé qué hacer con mi vida, lo primero es parar. O sea, detenernos un momento, no solamente en lo que estoy haciendo físicamente, sino mental y emocionalmente, parar y empezarme a preguntar, bueno, ¿qué es lo que siempre? Empezarme a hacer preguntas que estén enfocadas en mis inclinaciones naturales, que estén enfocadas en lo que a mí realmente me apasiona. Yo, por ejemplo, cuando decidí dedicarme a esto, yo no sabía que yo podía hacer de esto algo que podría ofrecerle a los demás. O sea, yo enfocaba demasiada mi atención cuando trabajaba en los juzgados. Yo le dedicaba mucho tiempo a escribir sobre cómo me sentía. O sea, para mí eso era, digamos, yo disfrutaba tanto haciendo eso. Entonces un día me preguntaron, bueno, ¿en qué enfocas más tu atención? Y yo en escribir cómo me siento, ¿cierto? Pero yo decía, bueno, ¿yo cómo puedo hacer de esto algo de lo que yo pueda vivir y al mismo tiempo lo disfrute?
El caso es que fue en la medida que me permití estar en la incertidumbre y darme cuenta que lo que no me dejaba hacer lo que yo realmente quería, porque de alguna forma sí lo sabemos, son las creencias de, bueno, qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos, eso sí será bien aceptado. O sea, pienso más en la recepción que va a tener mi decisión que en la recepción que va a tener para mí mismo. O sea, pienso más en el impacto que va a tener afuera que en el impacto que tiene en mí. O sea, siempre me estoy acomodando. Entonces, lo primero es parar, o sea, dejar de pensar, dejar de hacer, dejar de decir y detenernos un momento y sentarnos a escribir o a restablecer la comunicación con nosotros. O sea, como, hey, Susana, hey, Olga, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, empezarnos a conversar con nosotros como conversamos, como con nuestros seres queridos. Es que a veces pienso yo, Susana, que por el corre-corre de la vida y justamente por seguir ese libreto que socialmente se nos ha dicho desde que nacimos, lo que el deber ser de cualquier hombre y de cualquier mujer, se nos olvida y nos da miedo sentarnos a pensar en realidad yo quién soy y yo qué quiero en la vida. Y ahí vienen las angustias de no sé para dónde voy, o de lo que estoy haciendo me hace infeliz, o de que es rutinaria mi vida, o de se me están pasando los años y no estoy haciendo el checklist de mis sueños, porque eso pasa mucho. No, incluso a mí me pasó, o sea, yo tengo 28 años, lo digo abiertamente. Ay, no, pero es que no tendrías por qué esconderlo, querida. Pero entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo tuve esa crisis, ¿no? Yo llegué a un punto de mi vida en el que yo ya tenía todo lo que se suponía debía tener a mi edad, incluso me había adelantado a eso. Entonces ya había estudiado, ya había hecho una carrera, ya me había especializado, ya había hecho los cursos de los cursos, lo seguía haciendo, tenía un trabajo estable, tenía un buen ingreso económico, ya me había independizado, tenía, digamos, una estabilidad, pero yo no me sentía bien. ¿En qué fracasé? En que para la sociedad yo no tenía una relación de pareja estable, ¿cierto? Y hay que tenerlo todo. Claro, entonces yo decía, hay algo malo en mí. Hay algo que está pasando en mí. Además, todo el mundo te lo recuerda. Claro. ¿Estás sola? ¿Tú estás sola? La primera pregunta es, hola, ¿qué andas haciendo? No, bien, trabajando. Yo muy bien, sí. Y la segunda, ¿y con quién andas? Y entonces uno dice, ay, sí, estoy solo, Dios mío. Es algo así, ¿cierto? Es algo así. Igual la sensación más que externa es una presión interna que tú proyectas Sí, afuera. es verdad. ¿Cierto? Que tú como que la sientes afuera, pero realmente no es así. Yo, digamos que esa sensación fue la que me llevó a mí cuestionarme, bueno, ¿cómo así que en la línea de la vida yo tengo que hacer esto? Bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Bueno, yo empecé a aprovechar esa soledad y bueno, y aquí estoy. Qué maravilla. Y sabe que me gusta mucho de tu propuesta de primeros auxilios emocionales, que la personalizas, es decir, con base en tu experiencia de vida. Sí. O sea, esto nace casos de la vida real. Casos de la vida O sea, real. lo diagnosticaste contigo y lo aplicaste contigo. Claro, y lo sigo aplicando. Y lo sigues aplicando contigo. Sí. Y por lo que veo, tiene buenos resultados. Buenos días. Para preguntar a la psicóloga, en estos momentos siento que mi vida está sin salida, me aflijo demasiado, en ocasiones ni quisiera pararme de la cama, trato de enfocarme en una meta y no logro avanzar. Mi querida tocaya Olga, bueno, aquí está Susana para darte alguna indicación. Bueno, una de, digamos, como de las atenciones a primeros auxilios que incluso trabajo con mis amigas, y es empezar a reconocer que hay situaciones que no podemos manejar solas, ¿cierto? Uy, no nos las sí. sabemos todas, ¿cierto? Entonces no se trata siempre de tratar de resolver o de encontrar la solución por nuestra cuenta, es también hacernos conscientes que hay estados emocionales que requieren de una percepción distinta a la que yo tengo. Entonces, en tu caso, Olga, si llevas tanto tiempo sintiéndote así y sientes que en este momento ni siquiera puedes, digamos, como salir de tu cama, lo primero es como presta la atención a eso que estás sintiendo, registras lo que estás sintiendo y mira si en este caso es viable que llames a alguien o pidas ayuda o trates de comunicarte con alguien que te ayude a ver la que estás viviendo de una forma más objetiva y te ayude a utilizarlo a tu favor, ¿cierto? Ya puede ser una amiga que tú sepas que te va a ayudar o un profesional, digamos en estos casos, que te permita, digamos, como identificar qué es lo que está pasando para que lo puedas utilizar a tu favor y no en contra, ¿cierto? Porque estos estados emocionales siempre tienen una Y. O lo utilizo para hacerme daño y para quedarme en la situación de víctima, que es uno de los hábitos emocionales comunes que tenemos, que después los vamos a hablar, o los utilizo para reinventarme, para hacer algo diferente. Entonces, bueno, yo lo que te recomiendo es eso y que, bueno, que te preguntes cuánto tiempo llevas así, qué estás acostumbrado a hacer en esta situación y qué podrías hacer diferente. Y eso puede incluir llamar a alguien,
¿sí? sí. O algo que tú digas, bueno, voy a registrar esto que estoy sintiendo y qué puedo hacer con esto que estoy Me sintiendo. encanta, hay que alzar la mano cuando es necesario, hay Sí, que pedir ayuda hay que cuando es pedir necesario. ayuda. Olga, un abrazo muy grande para ti y te aseguro que eres capaz de seguir adelante. Busca ayuda, seguramente solita no has podido, pero eres capaz de seguir adelante. Tenemos historias de vida, tenemos un testimonio de una mujer que conoce la importancia de manejar las emociones. Sana que sana, historias de vida. Stephanie, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te Olga? pareció todo lo que estábamos hablando con Susana? Maravilloso. He sido una afortunada de tenerla como amiga, de tenerla como psicóloga y usar sus primeros auxilios en todo momento y aparte de los primeros auxilios ya comenzar una terapia profesional y hacerme cargo de mi vida. Las emociones son maravillosas, Sí. pero mal encaminadas nos pueden hacer bastante daño y no solamente a Sí. nosotros, sino a quienes nos Sí. rodean. Así es. ¿Cómo has hecho para ser consciente de la importancia de las emociones y para aprender a encaminarlas? ¿Qué has aprendido de la mano de Susana justamente para este tema, Stephanie? Mira, en mi caso particular era encerrada una misma emoción de querer hacer muchas cosas con la vida, pero por seguir un protocolo de la sociedad o protocolos familiares, ¿cierto? Te encasillas en un deber ser de cómo debes comportarte con tu familia, con la sociedad. Internamente quieres hacer un montón de cambios y no los puedes hacer. Entonces ahí empezó toda mi crisis emocional y la primera herramienta y la que Susana me enseñó y ha sido la transformadora de mi vida es prestarme atención a mi sentir emocional, escucharme, tener conversaciones sinceras y honestas conmigo misma. Y el mejor método fue la escritura. Empieza a escribir en la noche, sé honesta. Yo creo que ahí salían palabritas, después yo releía, yo escribí esto, yo siento esto, yo quiero soy yo. esto, esta soy yo, esa verdaderamente soy yo. Y empezar a tomar acciones y decisiones de vida acorde con ese deseo. Ajá. Antes, ¿por qué no lo hacías? Hablábamos ahorita del miedo de la soledad, del miedo de autoevaluarse, de meterse Sí. dentro de uno mismo. ¿Le huías a esos momentos? O sea, antes de esa instrucción que te dio Susana, ¿no le sacabas tiempo a Stephanie como tal? Total. Mi caso particular de miedo o de angustia, todo era de culpa. Culpa a cambiar mi vida y pensar en mí y dejar de pensar en los demás. Uy, sí. Entonces ahí reprimía un montón de deseos, de sueños, de metas. Entonces todo el tiempo era la culpa. Y el miedo a sentir esa culpa me llevaba a no escucharme. Ajá. Entonces ahí comenzó toda mi terapia. Yo decía, no, me tengo que escuchar, me tengo que sentir, me tengo que tener mi conversación sincera y honesta. Entonces empezaste a escribir. Escribir es una terapia maravillosa. Sí, total. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Así te sientes, estás Tal haciendo cual. lo que tú deseas hacer, de verdad esto te hace Sí. feliz. ¿Qué es lo que desearías hacer? Haces un diagnóstico de alguna manera de Stephanie, un autodiagnóstico, ¿y qué haces después de concluir, de releer todos esos apuntes? Yo creo que ahí comenzó el proceso ya de cruzar ese miedo a sentir la culpa, de empezar a tomar decisiones y con ella acciones a transformar mi vida. Entonces empezar a darme lo que yo me quería brindar y que por error se lo estaba pidiendo a los demás, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, un espacio propio. Ya llegó uno a una edad, socialmente no tengo pareja, entonces yo quería darme mi espacio y mi lugar. Yo decía, ven, la sociedad dice que yo solamente puedo irme de mi casa el día que me case. Yo decía, no, yo todavía no me pienso casar, todavía no es momento, pero igual quiero crear mi espacio. La culpa me estaba Por dejar a los papás. acabando, por dejar a los papás, por dejar la familia, ese no es el deber ser, tú no puedes hacer eso, moralmente estás mal, el escuchar la familia, las tías, de todo, yo decía, Dios. Pero era en mi escribir era lo que yo necesitaba y lo que yo sentía, lo que mi vida me pedía. Entonces ya fue tomar la decisión y actuar y hacerlo. Y eso no quiere decir que por pensar en uno, que no le suene egoísmo, sino tú no vas a dejar de querer a tu familia. Es que yo creo que a veces hasta más. Pues en este Antes la ejemplo en relación es particular, mejor. exacto, no vas a dejar de ser hija y hermana Tal cual. y lo que sea por tomar ese tipo de decisiones. Y hoy en día, ¿cómo te sientes? Feliz, y la relación es hasta mejor, porque la relación ya con el otro parte de tu amor propio.
Ya aparte, te brindaste lo que le estabas exigiendo a la sociedad, a tu familia, a tus amigos, te lo diste tú mismo, entonces ya parte es tus relaciones personales, interpersonales, de amor propio, de lo que te diste ya refleja en las demás personas. ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues Lo autoevaluándote? sigo, ¿Sigues diariamente. pendiente de ti? Sí, Para no olvidarte de ti. sí. Qué tan bueno. Yo creo que toda la relación es parte de uno mismo. El momento en que estamos bien con nosotros mismos, que nos amamos, nos sentimos y nos escuchamos, el resto de las relaciones funcionan y fluyen. Ese tipo de frases las veo uno mucho en las redes sociales, Stephanie. Sí. Primero amate a ti mismo, no sé qué. Sí. Y uno le dice, no, pues tan fácil. Ajá, sí. Vea que sí se puede. Sí, es real. ¿Qué le dirías Real. tú para terminar y dándote las gracias por tu testimonio tan bonito a las personas que de pronto se identifiquen contigo, ni siquiera en particular con ese tema de me voy o no de la casa, simplemente de que por seguir el libreto y por ser complaciente con amor con las personas que lo rodean, no siguen sus sueños? ¿Qué les dirías tú desde la experiencia que has tenido? Desde mi experiencia, el amor parte por uno mismo. Si tú no te amas, tú no puedes amar a nadie, tú no puedes amar ni siquiera tú, o amar de forma sana, emocionalmente estable a otro. Y ese otro implica a tu pareja, implica a tu mamá, tu papá, tus hermanos. Entonces siempre escucharnos y amarnos primero nosotros mismos antes de expandir el amor hacia afuera. Y no tenerle miedo a yo con yo. A yo con yo. No tenerle miedo a Stephanie con Stephanie y a Olga con Olga y a Susana con Tal cual. Susana. Esos momentos de silencio, de reflexión, son deliciosos. Son fundamentales. Te felicito y gracias por estar con nosotros, Gracias a Stephanie. ti. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy estamos hablando en Sana que Sana de primeros auxilios emocionales. Recuerden que nuestra línea es el 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Seguimos hablando de ese concepto de primeros auxilios emocionales. Sobre el manejo de las emociones. Cuidado emocional es el hábito de conocernos todos los días, y conocernos es predecir cómo me voy a sentir en cada situación. Algunos tips de nuestra psicóloga invitada Susana Ceballos. Registra cómo te sientes en cada momento. ¿Qué estás acostumbrado a hacer ante la misma situación? ¿Qué podrías hacer diferente? Recuerda, ser reactivo es pensar, decir y hacer lo mismo ante la misma situación. Reactivo, reaccionar primariamente. Ser proactivo es pensar, decir y hacer algo diferente ante la misma situación. Ahí nos estamos adelantando un poquito al contenido del discurso de nuestra invitada, pero lo reforzaremos ahorita. Por ahí decían que no pretendas resultados diferentes si actúas siempre de la misma manera. Tiene mucho que ver con eso. Sí, tiene mucho que ver. Muy bien, tenemos un mensaje en nuestro programa y aquí vamos. Buenos días, gracias por ver nuestro programa. Una pregunta para Susana. Tengo un hijo de 21 años, veo que no sabe lo que quiere, empezó una carrera en la universidad 2 semestres, no quiso más, dice que más adelante va a estudiar, pero no sabe qué. Le he dicho que busque ayuda de un profesional y dice que no. La mamá está muy preocupada, Susana, y de pronto este es un asunto que se repite y que es de alguna manera cotidiano. El hijo que empieza una carrera no se engancha y estaba desubicado a nivel profesional. ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero, digamos que no sé cuál es el nombre de la persona que nos envió el Ajá. mensaje, pero bueno, lo Mamá. primero que te diría mamá es que te primero preguntes eso para ti qué significa y para ti qué representa. ¿Por qué digo que para ti primero indagues qué significa y qué representa? Porque bueno, digamos que aunque yo no soy madre, trabajé con muchas madres, digamos en el tiempo que trabajé en los juzgados y lo sigo haciendo, y una de las cosas que observaba es que de alguna forma le delegábamos a nuestros hijos la responsabilidad de que hicieran algo de lo que yo creo que es correcto, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestra función como padres y la función como padres, más que decirle al hijo qué hacer, es mostrarle el camino, acompañarlo en ese camino y dejar que él tome la decisión de lo que quiere hacer en ese camino. Sí, nosotros creemos que, digamos, hacer una carrera universitaria es lo mejor para nuestros hijos y efectivamente estudiar es algo, digamos, fundamental para embellecer nuestra mente, ¿sí? Pero entonces no quiere decir que él no vaya a tener la oportunidad de estudiar la vida. Entonces primero pregúntate qué significa eso para ti y tú qué puedes, digamos, qué es lo más amoroso que puedes hacer con él en esta situación, ¿cierto? No imponerse, no obligarlo,
atacarlo, no juzgarlo, es darle el espacio para que converse contigo y te exprese realmente qué es lo que en este momento necesita, no tratarle de resolver su vida porque tú crees que lo necesita. Puede que él ni siquiera lo vea como una dificultad. Puede que para él sea muy claro, no quiero hacer ninguna carrera. Siempre y ¿cierto? cuando la respuesta es no quiero hacer nada en la vida. Y no Una voy a cosa hacer muy nada en la distinta es que no vida quiero y hacer me la nada en voy a la pasar vida. en la casa haciendo nada. Exactamente. Eso es muy O distinto. también ya la otra, digamos, recurso es buscar la forma de que se haga una... hay profesionales en psicología que hacen, digamos, como esas evaluaciones psicotécnicas donde le dan a uno como una proyección y camino para avanzar en ese camino profesional y que él decida. Esa es otra opción, ¿cierto? Pero ya es una propuesta que se le podría hacer a él y que él decida qué es lo que quiere, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo empecé así, ¿cierto? Yo no sabía si estudiar medicina, psicología o diseño gráfico. ¿Cómo le parece? Entonces yo dije, bueno, mami, yo quiero hacerme una prueba psicotécnica para ver, digamos, como para dónde tengo yo más capacidades. Y es eso, y escogí pues psicología, aunque me salió por allá medicina súper alto, pero yo dije, no, de psicología, o sea, uno siempre sabe a dónde se quiere dirigir, entonces es como eso, esas son las dos opciones que puede hacer en esta situación. Muy interesante tu respuesta, Susana. Muchísimas gracias y vamos a ver qué tal estas respuestas ante esta pregunta. ¿Usted piensa antes de hablar? Eso sí que es importante porque a dardos que hemos dado y recibido a todo nivel, a nivel laboral, a nivel familiar, por no pensar antes de hablar. Veamos qué piensan nuestros televidentes frente a esto. ¿Usted piensa antes de hablar? Veamos. Yo siempre pienso antes de hablar. ¿Y por qué? Pues para saber lo que voy a decir. Para hablar, unas veces tengo tiempo de pensar y otras veces a la ligera. Sí pienso antes de hablar, sobre todo cuando estoy con mis pares, o mis jefes, o mis estudiantes. Porque hay que conectar el cerebro con la lengua para ser asertivos. Sí, depende con la persona y lo que me estén diciendo, y si la pregunta es como difícil, pues siempre la pienso, pero si es de esas rapidito la suelto de una. No, una vez piensa y otra vez, o uno dice que sus cosas así, no. A veces uno dice las cosas sin pensar. Respuestas superhumanas y yo creo que todos encajamos en cualquiera de ellas. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. Este asunto de pensar antes de hablar es súper importante en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y con uno mismo, porque yo insisto, cuando uno hiere a alguien, lo hiere, pero uno también después, cuando se le pasa el calor del momento y de la emoción, uno también queda herido por el arrepentimiento de haber hecho daño, ¿verdad? Igual ese pensar antes de hablar normalmente lo necesitamos más en los momentos en los que estamos como abrumados emocionalmente, no solamente por la ira, sino también a veces por la tristeza, por la ansiedad, y digamos como que todo lo que eso implica. Entonces ese pensar antes de hablar no solamente es conectar el cerebro con la lengua, Divina, sino que una de las técnicas que incluso estoy en este momento desarrollando, que es de autorregulación emocional, de cómo entrenarnos emocionalmente, regularnos emocionalmente en nuestra cotidianidad, y es que cuando yo me encuentro en una situación abrumadora o que me genere, digamos, la necesidad de hacer, de decir o de actuar, es centrar mi atención en el corazón. Inmediatamente evitar reaccionar y poner mi atención en el corazón, no de forma poética, es literal, ¿sí? Es centrar mi atención en el corazón y escucharlo latir y empezar a enfocar mi atención en el corazón y respirar como si el aire entrara y saliera por el pecho. Cuando yo hago eso, por lo menos por 2-3 minutos, yo voy a saber qué hacer. O sea, inmediatamente lo que yo estoy haciendo, ya en términos, digamos, como técnicos, estoy haciendo que mi corazón y me desbloquee la necesidad reactiva de la amígdala. O sea, ¿qué pasa cuando yo recibo un estímulo? Mi amígdala, que está ubicada en el cerebro, inmediatamente quiere reaccionar, ¿cierto? ¿Y cómo reacciona? Reacciona hacia lo que le es más familiar, porque lo familiar para nosotros es lo seguro, ¿sí? Entonces, cuando yo reacciono, ¿sí? Inmediatamente mando una información a la suprarrenal donde se me activan unas hormonas que son la adrenalina y el cortisol, y eso me manda una señal al corazón que me aumenta la presión arterial, me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta la frecuencia respiratoria, y yo soy... Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso, eso me manda una señal al cerebro en la que yo pienso que tengo miedo. Entonces, reacciono de acuerdo a ese pensamiento, entonces me defiendo, porque el miedo que me invita a mí a hacer, protegerme, entonces me defiendo, grito, insulto, pego, pero entonces cuando yo inmediatamente se me presenta una situación y yo digo, bueno, voy a evitar reaccionar, o sea, voy a prestar atención a mi corazón y enfoco mi atención en el corazón inmediatamente evita ese proceso.
y me desbloquea la corteza, o sea, me desbloquea esa nube que mi amígdala me crea en la mente y que no me deja ver, o sea, me quita como el velo, ¿sí? Entonces yo centro mi atención en el corazón, empiezo a inhalar, exhalar, como si el aire entrara y saliera del corazón por 2-3 minutos, no es algo que requiera mucho tiempo y puede ser con los ojos cerrados como puede ser con los ojos abiertos y voy a saber qué hacer. Y ese saber qué hacer puede ser, por ejemplo, no hacer nada, ¿cierto? Maravilloso. Qué buen consejo. Muy bien. Aunque todas las personas reaccionamos al estrés de manera diferente, tenemos 3 minuticos antes de ir al segundo corte. ¿Cuáles son las reacciones más comunes frente a la angustia, al estrés y a este tipo de situaciones, Susana? Digamos como lo que estamos habituados emocionalmente a hacer ante situaciones de estrés, una es rendirnos, o sea, acostumbrarnos a estar mal, ¿sí? O habituarme a esa sensación y responsabilizar a los otros de lo que me está pasando, o esperar a que la afuera cambie, o que lo que está a mi alrededor cambie para yo estar bien. Entonces me victimizo, asumo una posición en la que yo soy la víctima y señalo un culpable, esa es una. Otra en la que también estamos acostumbrados o habituados emocionalmente a manejar situaciones de estrés es escaparnos. O sea, hacemos como si lo que sentimos no pasara, no existiera. Entonces, negación. ¿cómo escapamos? Opacando nuestros sentimientos. ¿Y cómo los opacamos? Comiendo en exceso, trabajando compulsivamente o trabajando mucho, limpiando en exceso, consumiendo alcohol, consumiendo drogas, saliendo, o sea, haciendo todo lo que me implique no sentir. Y otra de las formas que también estamos habituados emocionalmente a hacer es a contraatacar, o sea, hacer como si lo que estuviera pasando, lo que yo estoy sintiendo no tuviera que ver conmigo. Sí, o sea, soy la superwoman o soy el superman, o sea, soy la superhumana, ¿no? En la que a mí no me pasa nada, yo me las sé todas, yo soy súper bien, nada de esto tiene que ver conmigo. Entonces asumo una posición en la que, digamos, si yo me siento solo, me siento triste, lo que hago es que asumo una actitud de, pues tú eres el que se siente triste aislado, eso no tiene nada que ver conmigo, o sea, yo no siento eso. O sea, nos insensibilizamos a las sensaciones humanas, incluso a lo que nos pasa, vemos alrededor. Entonces son muchas formas en las que solemos, digamos, o estamos habituados en este momento de manejar eso. O para mí la primera que decías es clave, o nos acostumbramos a sentirnos mal. Exactamente, entonces, pero cuando el sentirme culpable, que era una de las cosas que hablaba Estefania ahora, y es de lo que nos habituamos, como yo me acostumbro a sentirme culpable, yo creo que soy culpable, pero que yo me sienta culpable no quiere decir que yo sea culpable. ¿Sí me hago entender? Sí. El que yo me sienta rechazado no quiere decir que yo esté siendo rechazado. El que yo me sienta solo no quiere decir que esté solo. El que yo me sienta ansioso no quiere decir que esté ansioso. Porque las emociones, a diferencia de los sentimientos, digamos, son sensaciones que yo percibo con el cuerpo. Los sentimientos yo los pienso con la mente. Y hay que tener muy presente cuando yo estoy pensando mi emoción. Cuando yo estoy pensando la ira, cuando estoy pensando el miedo, cuando estoy pensando la tristeza, porque cuando las pienso es cuando se me convierten en ansiedad, en inseguridad, en intranquilidad, en soledad, sí, en todo eso que llamamos valores o antivalores. Y es muy importante, digamos, prestar atención a eso, porque eso es lo que de alguna forma nos estamos habituados a sentir, es que yo soy así, y no somos así, somos tan hermosos, ¿sí? Somos tan maravillosos que esa idea que creamos de nosotros o lo que de alguna forma la sociedad nos hizo creer que somos, porque nos los hace creer todos los días a través de mucha información que nos da, porque la sociedad enfoca mucha atención y mucha energía y mucho dinero en que nosotros no nos prestemos atención a nosotros, ¿sí? Hace que de alguna forma creamos que somos malos, que somos una porquería, que es lo que de alguna forma solemos decir, es que el ser humano es una porquería. No, un momentico, eso no es así. El creer que somos así hace que nos portemos así, que es muy distinto. Y se los digo porque trabajé con adolescentes infractores de la ley penal durante 5 años, ¿sí? Y de verdad, el ver que estos chicos, al acostumbrarse a sentirse de una manera, lo que hacía que se pensaran de esa manera y se comportaran de esa manera. Dios mío, qué complejos somos, pero qué bellos somos, sí, como tú misma lo has dicho. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando de un asunto supremamente necesario y es los primeros auxilios emocionales. Ya regresamos. Seguimos hoy en Sana que Sana hablando de primeros auxilios emocionales. ¿Qué hacer cada vez que siento ira? ¿Quién no la ha sentido? Evita reaccionar, observa, saca papel y lápiz y utiliza palabras para describir la experiencia que estás sintiendo. Habla, conversa con la ira, pregúntale qué es lo que quiere decirte. Recuerda,
no somos, y esto es textual de Susana Ceballos, todos estos textos, no somos la emoción, solo la sentimos. Si la controlas, la reprimes, si la manejas, le das dirección. ¿Hacia dónde quieres dirigirla? Me encanta tu tema, me parece súper chévere todo esto. Bueno, y vamos a la parte final. Claro. ¿Cómo tener mejores hábitos emocionales? Recapitulando algunas cosas de las que hemos hablado y ampliando otras. En el día a día, ¿qué nos recomendás, Susana? Bueno, en el día a día, primero tener como una ruta de atención emocional. Yo diseñé una, sin embargo, cada uno puede crear su propia ruta. ¿Quieres que la veamos? Sí, sí. El mapa de atención emocional, Brian, es en el momento. En primeros auxilios, en la página. Para mostrarlo. Sí, mira. Aquí está. Entonces, por ejemplo, primero. Es recapitular lo que. Arriba, antecitos. antecitos. Devuélvete al anterior, Brian. Sí. Eso. Yo te digo cuándo pasamos. Lo primero siempre es evitar reaccionar. Y evitar reaccionar en todos los sentidos. O sea, es como quieto, parado. Es la frase aquella de piensa, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Para, o sea. Ok. No, y para mental, emocional y físicamente. Para. Es lo más difícil, yo creo, pero se puede. Sí, se puede. Ok. Claro que se puede. Para y observa. Una forma de parar es yo empezar a describir lo que siento con mis 5 sentidos. Bueno, estoy en un cuarto de color azul, blanco, en un piso así, me siento frío. O sea, cuando yo empiezo a observar, eso me calma. Ok. O sea, observar con mis 5 sentidos. Eso te da el tiempo de calmar. Exactamente. Identificar tus emociones y diferenciarla de los sentimientos, ¿cierto? Entonces yo ahí pongo la diferencia. Entonces nota cómo te sientes, qué emoción está predominando en ti en ese momento. Ira, tristeza, asco, miedo, ¿cuál? Si yo sé identificar cuál es la emoción, yo voy a saber a dónde dirigirla. Es muy importante porque yo a veces estoy sintiendo miedo, pero resulta que estoy sintiendo es ira, ¿sí? Entonces ahí va donde va el cuarto paso, que Ahora es describe. Sí, entonces, como a veces a mí me cuesta tanto y estamos tan acostumbrados a resolver todo en la mente, y créanme, hay que sacar lo que hay en la cabeza. ¿Y cómo? Escribiéndolo. O sea, yo no puedo resolver lo que tengo en la cabeza si yo no lo escribo, si yo no lo hablo. Es muy distinto yo decir cómo me siento a yo pensar cómo me siento. Porque cuando yo digo cómo me siento, yo tengo que utilizar palabras que describan esa sensación, y al yo hacer eso, cambia mi realidad. Y muchas veces caigo en cuenta y no, yo sí, en serio estoy sintiendo eso. Entonces describe qué sientes describe qué sientes y qué piensas. Entonces describir qué sientes es, siento esto, ¿qué pasó? Describan la situación. Me pasó esto, mi mamá me dijo esto, mi pareja me hizo esto, me siento así, Describe lo que piensas. Los pensamientos son representaciones mentales, es un diálogo interno que yo tengo. Escribe ese diálogo y no creas lo que te dices en ese diálogo. ¿Por qué? Porque casi siempre lo que nos decimos en ese diálogo no es cierto. Pero es para que ustedes vean la interpretación que hacen de lo que sienten con lo que piensan, ¿cierto? Después vamos al respirar, que yo lo hice cuando nos conocimos en la reunión previa y es delicioso. La segunda, digamos, como la quinta fase es como respira, o sea, centra tu atención en el corazón y respira como si el aire entrara y saliera de tu pecho, no en la nariz, en el corazón. Escuchen su corazón, no es poético, es literal. Y la sexta es protégete, o sea, vuelve a la experiencia, después de que tú ya como que pausas y haces todo este proceso, protégete es volver a la experiencia con otra conciencia, ¿sí? ¿Qué estás acostumbrado a hacer? ¿Qué podrías hacer? Repetir lo mismo. ¿Qué podrías hacer diferente en esta situación? ¿Sí? ¿Qué podría ser diferente en esta situación y quién quiere ser en esta situación? Y las recomendaciones ya que yo hago es, 1, siempre confía en lo que sientes y actúa de acuerdo. Actualiza constantemente tus pensamientos, diario. Esto yo lo llamo la dieta de la atención o la dieta del pensamiento, ¿no? Es tú al final del día sentarte antes de acostarte, hacer una lista de los pensamientos que pensaste en el día. ¿Qué pensé hoy? Porque ténganlo por seguro, lo que yo pensé hoy lo pensé hace un año, ¿sí? Pero por eso necesito actualizar mis pensamientos, porque esos pensamientos están creando mi realidad. Yo no tengo que ir donde un tarotista, donde un astrólogo para que me diga qué va a pasar en mi vida. Si yo quiero saber qué va a pasar en mi vida, solamente con que yo sepa qué estoy pensando, voy a saber qué me va a pasar. Entonces es hacer una dieta de pensamientos. Bueno, ¿qué pensé hoy? Pensé esto, pensé esto, pensé esto. Bueno, ¿cómo me sentí con esos pensamientos? Esos que me hicieron sentir incómodo y que me hicieron sentir drenado y que yo sé que no me hacen bien, elimínelos y reemplázalos por otros, ¿cierto? Y eso se llama actualizar constantemente tus pensamientos. Esa es como la otra recomendación. Y por último es preguntarnos constantemente ¿qué quiero? ¿Cuál es mi inclinación natural? ¿Yo qué quiero? ¿Qué relación me gusta? ¿Me invitaron a comer? Bueno, yo sí quiero esto.
Y yo estoy pensando que lamentablemente se nos acabó el tiempo, Susana. Nos podríamos Muchas quedar hablando gracias. muchísimo más. Susana tiene su página que es www.susanaceballos.com. Te agradecemos mucho porque todos nos tomamos el ratico. Ve a mis compañeros de estudio muy atentos también todos al tema, porque todos nos identificamos con eso, con la necesidad de aprender a manejar nuestras emociones para buscar la felicidad, que es finalmente con lo que todos soñamos. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias, Olga. Esperamos volver a tener nuevamente. A ustedes muchas gracias. Recuerden que tenemos los productos de Televid, las Vírgenes de la Vida en sus diferentes tamaños y también el tríptico del Papa Francisco, 322-9050, opción 1, es el teléfono al cual pueden solicitarlos. Y mañana de las emociones pasamos a unas dolencias bastante molestas. Vamos a hablar de bursitis, tendinitis y cervicalgia, que no es nada más que el dolor en el cuello. Tendremos fisioterapeutas expertos en el tema para que nos ayuden a prevenir, que es lo más importante, y también a tratar estas tres dolencias. Primeros auxilios emocionales en www.susanaceballos.com. Terminamos, Ana, que sana. Feliz resto de comienzo de semana delicioso y nos vemos mañana. Chao, chao.